Buenos días. Hoy vamos a ver las etapas de la filosofía. Os recomiendo buscar esta fotocopia que ya tenéis todos para poder seguirlo. Aquellos que prefiráis podéis utilizar el libro de texto si habéis optado por comprarlo y aparece en la página 22. No aparece como las etapas de la filosofía o las épocas de la filosofía, sino como la filosofía y su historia. Es decir, que hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de la filosofía para tener una imagen de conjunto. Lo primero que os podéis fijar es que solemos dividir las etapas, las épocas, la historia de la filosofía en cuatro: antigua, medieval, moderna y contemporánea. A ver, no solo la filosofía divide en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Seguro que lo habéis visto en vuestras clases de historia, si habéis visto un poquito de la historia de la música o habéis visto un poquito de la historia del arte, es las mismas etapas. Sí que hay una diferencia. Hay veces que ya veréis que se divide en cinco, no en cuatro: antigua, medieval, la tercera sería el Renacimiento, efectivamente, moderna y contemporánea. Aquí no aparece, por tanto, entre la medieval y la moderna la etapa del Renacimiento. ¿Y por qué en filosofía no se suele poner el Renacimiento? ¿Porque no es interesante? No, el Renacimiento es muy interesante, pero no en filosofía. Es una etapa muy importante porque, por ejemplo, en arte, parar el vídeo, pensar a ver si podéis pensar en tres artistas. Por ejemplo, en ciencias, parar el vídeo y pensar qué gran científico conocéis del Renacimiento. Y también, por ejemplo, en teoría política. Es verdad que la teoría política es una rama de la filosofía, pero vamos a tener aquí un político que es Maquiavelo, que normalmente no se considera un filósofo porque, salvo teoría política, no tiene una teoría metafísica o no tiene una teoría, por ejemplo, estética. Ya hemos dado las ramas de la filosofía, así que metafísica, estética debería sonarnos. ¿De acuerdo? Os decía, pensad en grandes artistas del Renacimiento. Los tres más famosos son Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Gran científico de la época del Renacimiento, del que ya hemos hablado en más de una ocasión, sería Galileo. Entonces, en arte, en ciencia y en política, el Renacimiento es muy importante, pero no en filosofía. Os recuerdo, porque lo habréis visto en vuestras clases de historia o en vuestras clases de literatura inglesa o de literatura española, que el Renacimiento es renacer, es decir, volver al pasado. ¿A qué? A la antigüedad. Filosóficamente, por lo tanto, las corrientes que hay es una vuelta al pasado, que es sobre todo los griegos, es decir, volver a Platón y Aristóteles. Bien, vamos entonces a centrarnos en estas cuatro épocas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Empezamos con la antigua, que es la época que ya sabemos un poquito. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, ¿cuándo empieza? En el siglo VI a.C. ¿Por qué? Porque hemos visto que la filosofía nace en Grecia, en Jonia, en concreto en la ciudad de Mileto, y que el primer filósofo es Tales de Mileto. ¿De acuerdo? Bien, empieza por lo tanto en el siglo VI a.C. ¿Cuándo acaba? Bueno, pues normalmente se considera que la antigüedad acaba con la caída del Imperio Romano, que, como tenéis, es el siglo V después de Cristo. Cuidado, cae el Imperio Romano de Occidente, pero no el Imperio Romano de Oriente, que se va a mantener siglos y siglos y siglos. Por lo tanto, la época antigua la podríamos, para hacernos un esquema, dividir en tres. Podríamos pensar en Grecia y en Roma, pero en medio tenemos que poner el helenismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, la antigüedad es Grecia-Roma, pero también siglos del helenismo. Bien, ya hemos visto un poquito acerca de la filosofía griega. También la podemos, para simplificar, y lo tenéis en una fotocopia que os di
el primer día de clase o el segundo, donde normalmente dividimos en 3 periodos la filosofía griega. La primera sería la época arcaica, que ya hemos visto, serían los presocráticos. Parar el vídeo, pensar, ¿qué presocrático conozco ya? ¿Vale? Espero que alguno, ¿no? Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parménides, Demócrito, Empédocles, tenemos un poquito de idea. La segunda etapa sería la época clásica. Ya sabemos que la filosofía nace en las colonias, Jonia, Italia, pero un siglo más tarde, en el siglo V, se traslada a Atenas. La Grecia clásica sería, por lo tanto, el siglo V y sería Atenas. Es lo que ya hemos visto, y os he explicado en el vídeo anterior, el giro antropológico, es decir, el ser humano empieza a ser importante, ya no nos preocupamos qué es la naturaleza, o qué es el ser, o qué son los números, sino que nos empezamos a preocupar del ser humano, con Sócrates y los sofistas. Pero ahí también aparece, que vamos a hablar de ellos ahora mismo, Platón y Aristóteles, que son los dos filósofos más importantes de la antigüedad. Y luego la época helenística. La época helenística empieza cuando muere Alejandro Magno. Muere Alejandro Magno y acaba la Grecia clásica. Acaba la Grecia clásica porque ya no tiene esa estructura de la que hemos hablado, que son las polis, ciudades independientes. Y lo que va a pasar es que va a haber un gran imperio conquistado por Alejandro Magno que se van a dividir sus generales. Entonces ya no hay polis y como no hay polis ya no hay política. Veremos 3 corrientes de la época helenística que son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Son lo que llamamos filosofías de vida y ya las veremos en su momento. Pero que tengamos en cuenta que hay una etapa que es la etapa helenística entre los griegos y los romanos. ¿De acuerdo? Los romanos, igual que la época del Renacimiento, son unos copiotas. A ver, esto no se pone en un examen, por favor. Es decir, los romanos, igual que en el Renacimiento, lo que quieren es volver al pasado y lo que quieren es imitar a los griegos. Por lo tanto, no vamos a ver ningún filósofo de la etapa romana, no es que no los haya, pero no son excesivamente novedosos ni excesivamente originales como en el Renacimiento. Vamos con los 2 grandes filósofos. Los 2 grandes filósofos de la época antigua, que aún no hemos dado, pero que daremos durante todo el curso, no vamos a parar de hablar de Platón y Aristóteles, son estos 2 filósofos. Platón va a fundar en Atenas la Academia y Aristóteles va a fundar en Atenas el Liceo. Vamos a tener 2 grandes escuelas que posteriormente, con la escuela de Epicuro, el Jardín, y con la escuela de los estoicos, vamos a tener 4 escuelas que durarán durante siglos porque será un emperador romano el que va a cerrar las 4 escuelas. Así que serán muy longevas y tendrán mucha influencia a lo largo de la historia. Normalmente decimos, para simplificar, que Platón es idealista y que su alumno, Aristóteles, en cambio, es realista. Vale. Bien, vamos a dar Platón y Aristóteles, así que esto lo daremos con detenimiento. Ahora solo estamos dando unas pequeñas pinceladas. ¿Qué quiere decir idealista y realista? Vale, no es de extrañar que la teoría más famosa de Platón, que veremos, es la teoría de las ideas. No tiene Aristóteles una teoría así tan famosa y tan conocida, ¿de acuerdo? Es un poquito más complicado. Vale, para intentar entender como introducción qué es esto del idealismo y realismo, podemos pensar en que hoy en día hay personas que son más idealistas y personas que son más realistas. ¿A qué nos referimos? A ver, ideal, pensar qué quiere decir ideal, perfecto, ¿no? Entonces, idealista sería aquel que, por ejemplo, quiere un mundo perfecto. Un mundo perfecto podría ser un mundo donde reine la justicia, donde no haya guerras, donde no haya desigualdad, donde la gente no se muera de hambre.
Y un idealista sería el que se levanta todas las mañanas para luchar por esos ideales, la justicia, la igualdad, la paz. Bien, su amigo realista, en cambio, sería aquel que le dirá, pues es muy bonito pensar que va a triunfar la justicia o pensar que quizá podemos acabar con las desigualdades del mundo, pero lo veo un poquito difícil. Hay que ser más realista, hay que ver cuáles son los problemas cotidianos y no pensar en grandes ideales. En cada etapa tenéis lo que se dice un tema principal. A ver, es muy complicado ver porque son muchos siglos y claramente a cada filósofo le preocupan distintas cosas. Además, no es lo mismo la época arcaica que la clásica, que el helenismo, que la época romana. Pero podríamos resumir que el problema es el ser. A ver, ya veremos que a Platón y a Aristóteles se les preocupa mucho la polis, es decir, les preocupa la política. Pero podríamos elegir de todos los temas el ser. ¿Qué quiere decir esto? Que la rama de la filosofía más importante en la época antigua sería la metafísica, sobre todo en la época clásica. Ya hemos visto que la metafísica empieza con un señor que se llama Parménides, que se encuentra con una diosa y le habla del ser. Bien, para traducir no se pone en un examen, pero si queremos podríamos decir, versión infantil, repito, no se pone en un examen, que esto es, ¿qué es lo real para un autor? ¿No? Bueno, pues hemos visto que, por ejemplo, para Tales el principio de todo es el agua. Hemos visto que para su alumno es el apeirón. Hemos visto que a continuación viene Anaxímenes y dice, no, no, el aire. Hemos visto que para los pitagóricos son los números. Hemos visto que para Heráclito es el logos. Y veremos que para Platón son las ideas. Por eso es el idealismo. Voy a parar aquí. En el siguiente vídeo hablaremos un poquito de la época medieval, pero voy a intentar que los vídeos no sean tan largos porque luego tardan mucho en cargarse. ¿De acuerdo? Pues hasta ahora.